Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En este día traemos un programa cargado de un contenido muy interesante. Los segmentos del panorama económico, ¿sabías qué? Un cruce legal y una entrevista muy interesante con una juventud que aporta al conocimiento y a la ciencia. Esperamos, como siempre, que el programa sea de su agrado. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre en el análisis traemos un tema que sea del contexto internacional y que permita que ustedes puedan conocer la realidad de lo que está pasando en el mundo. En el momento que vive el mundo, la situación es tan crítica que pudiéramos decir que el mundo está en llamas. ¿Y por qué decimos esto de que el mundo está en llamas? Cuando hacemos un análisis de lo que está sucediendo en Asia, en Europa y en América, nos dice que en los últimos días el mundo no anda bien. Y empecemos revisando lo que está sucediendo en Asia. Para cualquier persona que tiene un conocimiento de los países con mejor calidad de vida en el continente asiático y del mundo, no es fácil interpretar ni analizar que en Corea del Sur pudiera presentarse una crisis institucional tan delicada como la que hemos visto en los días recientes. ¿Y a qué nos referimos con esta parte? Decimos esto por lo que se acaba de presentar hace unos días en este país de Asia. Es la cuarta economía más importante de este continente y su presidente acaba de decretar la ley marcial. ¿A qué nos referimos con la ley marcial que ha decretado el presidente Johnson? Es que destituye el Congreso y asume el poder y los militares para controlar la situación de este país. Este proceso inmediatamente encontró una respuesta de rechazo de la población de Corea del Sur y del propio Congreso, que se reunió y que dentro de la propia constitución de Corea del Sur permite que el Congreso reunido en su gran mayoría pueda echar para atrás o dejar sin efecto esa ley marcial. ¿Qué es lo que se está discutiendo en los actuales momentos en Corea? La posible destitución del presidente Yoon y el sometimiento por insurrección. De acuerdo al marco legal de este país, de encontrarse culpable, el presidente Yoon estaría posiblemente condenado a pena de muerte, porque la insurrección se entiende que es una violación al marco legal que pone en juego la estabilidad de la democracia de este país. Otra de las alternativas que se está buscando para generar una salida armónica es adelantar las elecciones para el año que viene, 2025, febrero o marzo del año 2025, de manera que se pueda tener un próximo gobierno que pueda preservar el orden y la paz en este país. Toda esta situación se ha venido generando porque la oposición, el Partido Democrático de Corea, ganó la mayoría en el parlamento de dicho país y cuenta con más de 190 votos de los diputados que conforman la bancada de unos 300 en su totalidad. Esta situación ha ido generando dificultades que han permitido que en muchas ocasiones medidas que ha tomado el presidente Yoon no puedan ser aprobadas. Y esto fue lo que lo llevó a tomar una decisión que en más de 40 años no se había visto una crisis tan aguda como lo que se ha presentado en Corea del Sur. Lo lamentable de todo esto es que este asunto repercute de una forma impactante en todo el mundo, entendiendo el peso que tiene la economía coreana en todo el planeta. Otro elemento importante que debemos de analizar de lo que ha ocurrido en los recientes días es la situación del gobierno francés. Todos recordamos que el presidente Emmanuel Macron no logró conseguir la mayoría en el Congreso. El Congreso ha logrado tener una mayoría que representa a las izquierdas radicales, como así le llaman en Francia, y a la ultraderecha, que es otro de los que tienen la gran mayoría, y el partido de Macron quedó en tercer lugar. A pesar de esto, se dieron procesos para tratar de negociar y llegar a que quien represente el gobierno pudiera ser de una de estas dos fuerzas que tienen la mayoría
de los diputados en el Parlamento francés. Macron se impuso y terminó colocando como primer ministro al señor Michel Barnier. A final de la jornada, trató de mediar, de buscar soluciones y sobre todo muchas de las soluciones que buscó eran de impactar definitivamente en las clases más vulnerables de este país. Lo que llevó que por primera vez en muchos años en la historia política de este país, tanto la ultraderecha como la izquierda extrema se pudieran unir y tomaran la decisión de destituir al primer ministro Barnier. Esto ha generado una crisis impresionante que, sumado a la gran situación económica que vive este país, simplemente basta con señalar que tiene un déficit de más de 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo que ha creado que conjuntamente con la economía alemana comience a tambalearse la Unión Europea desde el punto de vista económico. Y esta situación política pues agudiza mucho más esa crisis que la Unión Europea ha venido desarrollando conciencialmente post pandemia, pero que se ha agudizado cuando se dio la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa misma situación la podemos ver en Alemania, donde tenemos también al primer ministro Scholz, que ha tenido que sortear con grandes diferencias en una coalición de 3 partidos que históricamente habían logrado posicionar medidas de avance en el país, la economía más sólida de Europa, y en esta ocasión, por diferencias con el ministro de Finanzas, que fue destituido recientemente, ha creado que el Partido Liberal se distancie de los socialdemócratas, y en esta misma situación también está el Partido Verde, que ha comenzado a mostrar cierto distanciamiento también con el gobierno, lo que también ha generado que esto impacte tan significativamente en la economía alemana que para este año 2024 no se percibe ningún tipo de crecimiento, una economía estancada, y para el 2025 lo que se indica que Alemania estaría creciendo solamente un 0% a nivel de su desarrollo, de su crecimiento económico. Una cosa impresionante cuando comenzamos a entender que en momentos importantes Alemania fue siempre la vanguardia económica de toda Europa y para muchos siempre se ha dicho que es el banco de la Unión Europea por el gran nivel de desarrollo económico que siempre ha recibido este país. La realidad es que, aunque no se quiera admitir, la guerra entre Ucrania y Rusia ha debilitado enormemente a Europa. Ha generado un impacto económico significativo que ha comenzado a pagar su población, que es la que, a final de la jornada, financia este conflicto con los préstamos que se han estado haciendo a Ucrania para poder mantener viva esta guerra y mantener este conflicto hasta los niveles que las grandes empresas de la industria armamentística han querido que se dé. Todo esto sacrificando la economía de estos grandes países como Francia, como Alemania, y ni decir de otros países pequeños como España, que ya hemos visto las situaciones que se han ido presentando, y todo esto es parte de no entender que Europa debió hace rato tomar sus propias decisiones, distanciarse de este conflicto bélico que ha promovido Estados Unidos específicamente para alimentar la industria armamentística, y que en un momento entendían que iba a debilitar a Rusia, y todo lo contrario, la ha fortalecido mucho más desde el punto de vista económico, porque ha permitido que esa industria que estaba en receso, que estaba pausada, esa industria de las armas en Rusia, comenzara a crecer. Y los indicadores, todo lo contrario de lo que pasa en Europa, que los indicadores han mostrado un estancamiento económico, en Rusia sus indicadores de crecimiento apuntan a que para este año 2024 al finalizar, Rusia tendrá un crecimiento por encima del 4%. Con esto, quiero que podamos ver cómo los conflictos armados muchas veces no siempre terminan siendo beneficiosos para las poblaciones, y mucho menos realmente representan los verdaderos intereses que están detrás de todo esto. Siempre he dicho que detrás de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que está de por medio es la economía de la guerra. Y lo he explicado en otro segmento. ¿Qué significa la economía de la guerra? Que básicamente generar conflictos para permitir que quienes se benefician de estos procesos económicos de vender armas sean los grandes beneficiados, que siempre son un pequeñito grupo.
Pero ¿quiénes pagan esas armas? ¿Quiénes financian estos conflictos? Los impuestos de los ciudadanos de estas grandes potencias. Por último, no quiero dejar de comentar todo lo referido a lo que está sucediendo aquí. Señores, mientras el mundo se bate entre guerras, entre conflictos, de posicionar quién tiene la razón entre Ucrania y Rusia, hay un país en América que sigue sometido a una crisis que cada día agudiza sus necesidades y que lo lleva a una miseria constante, sin que esto encuentre respuesta a las grandes potencias, sin que en esto puedan encontrar que los países puedan ir en auxilio de una población que ya no aguanta más. Y lo hemos visto en octubre, una primera situación que terminó asesinando a más de 70 personas en una comunidad de Haití. Estamos hablando al norte de Puerto Príncipe, donde murieron más de 70 personas por una de estas bandas criminales que controlan más del 80% del territorio haitiano. Y esto volvió y se repitió casualmente ahora, a principios de diciembre, donde otra banda de estas criminales, pero en este caso en un barrio de Puerto Príncipe, en City Soler, terminaron asesinando más de 200 personas. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo la comunidad internacional seguirá permitiendo que Haití se siga desangrando? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional irá en auxilio de esa población haitiana que ya no aguanta más? Que solamente lo que va de año estamos hablando de más de 7,000 personas sacrificadas por estas bandas criminales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que más de 300,000 niños tengan que salir como refugiados a buscar un destino para poder preservar no solamente su estabilidad emocional, sino su vida? Porque no tienen comida, porque no tienen oportunidades para ir a la escuela, porque no hay garantía de seguridad, porque además de eso no tienen posibilidades ni siquiera de acceder a un trabajo mínimo sus padres para poder mantenerlo. Esta situación es dramática. Estamos ante una alerta internacional que así debe de asumir Naciones Unidas y que así deben de entender la mayoría de las potencias del mundo para venir en auxilio de esta población que definitivamente ya no aguanta más. Por eso decimos con mucha propiedad que el mundo está en llamas, que aunque no lo queramos asimilar, aunque no lo queramos entender, la crisis institucional y política que vive el mundo nos está llevando a un callejón sin salida, como dirían los franceses, a un cul-de-sac que no debe de continuar, que ya debe de parar, porque las ambiciones, las pretensiones de un pequeño grupo que lo quiere todo el mundo está haciendo que la gran mayoría tenga que vivir en una miseria y que tenga que perder la paz, que es tan importante para nosotros vivir con dignidad. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMedianet
En TikTok, @tvn24do. En nuestra página web, Voz Media Network. En YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Hola queridos amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un programa muy interesante como siempre, pero con un carácter un poco menos formal, sin dejar de lado, claro está, el conocimiento y la profundización de esos datos tan importantes que acostumbramos a compartir con ustedes. Y para ello traemos dos jóvenes talentos de la República Dominicana. Son estudiantes de la licenciatura de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además son de estos grandes jóvenes que se preocupan por aportar a la ciencia y por generar procesos de aprendizaje y desarrollo para la sociedad dominicana. Recordarles siempre que este tipo de jóvenes son los que han generado los cambios tecnológicos que ha vivido la humanidad en los últimos años. Y qué bueno saber que tenemos y contamos en la República Dominicana con talentos de este nivel. Así que bienvenidos Gabriel y Saúl a su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchísimas gracias. Hola, es un placer estar aquí. Qué bueno. Y bueno, pues la primera pregunta que se le puede ocurrir a uno es saber qué le movió a estudiar física a ustedes. Y además, cómo logran hacer ustedes esa sinergia, esa dinámica tan interesante entre los dos, que le ha permitido generar muchísimas cosas interesantes para el país. A cada quien le mueve algo diferente estudiar física. A muchas personas en la carrera les ha movido la ciencia ficción, les gusta todo lo fantástico y espectacular que se ve la física y sus resultados. Sin embargo, habemos otros que nos mueve la parte más formal, más... Esto es un problema muchas veces cuando se entra a física. Se empieza buscando eso de la ciencia ficción y luego llegan a esa parte dura y muy matemática, muy abstracta de la física, y ahí ya se chocan. Pero hay algunos que entramos buscando eso justamente porque no hay un límite. Es una cuestión de innovar, de encontrar siempre nuevas cosas que ver, y es una exploración continua de la realidad. Eso simplemente resuena, en mi caso, con mi propia naturaleza. Entonces es que me paguen por ser yo, básicamente. Vamos a ver, ¿qué dice Gabriel? Yo no tengo una historia fantástica como la mayoría de las personas. No es que yo un día cuando pequeño me desperté y estaba lloviendo. Yo quería saber por qué estaba lloviendo. No, realmente no. Yo estudio física porque me interesa. Es lo que yo me imagino haciendo toda mi vida. Pero yo no tengo este backstory que todo el mundo pues tiene. Yo no tengo una justificación súper profundo. O sea, ¿por qué los médicos quieren estudiar medicina? ¿Por qué los ingenieros quieren estudiar ingeniería? Yo quiero estudiar física porque es lo que me llama. O sea, no hay un trasfondo real detrás de eso. O sea, que eso que ustedes mencionan creo que es una pregunta que nos hacemos todos cuando vamos antes de estudiar en la universidad. Siempre preguntamos por qué quiero estudiar esto o aquello. A veces, como ustedes dicen, simplemente tú te sientes atraído porque de una manera u otra hay algunos conocimientos que te despiertan interés, y en otras ocasiones a veces hasta motivado por algunos amigos o algunos familiares, y eso te va, y a la medida que tú te involucras en la carrera vas profundizando el interés por ella. Pero para muchos nuestros televidentes que también son jóvenes igual que ustedes, se preguntarán, la licenciatura en física, ¿de qué trata? ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrar en ese mundo que suena a veces como tan profundo, que muchos jóvenes que estarían viendo este programa se preguntarán realmente para qué sirve la licenciatura en física? Y ustedes son los mejores para dar esta respuesta a jóvenes que, al igual que ustedes, comparten inquietudes e intereses muy comunes de esta generación. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta, pues, qué es la física, ¿no?
como otras ciencias, pues es una disciplina de estudio, pero en este caso estudia lo que es el mundo natural. Y por definición, todo lo que nosotros conocemos y muchas cosas que no conocemos también son parte de ellos. Entonces, a mí me gusta pensar en la física como un entrenamiento para generar modelos predictivos y entender fenómenos. Incluso cosas que las personas en general no pensarían que están relacionadas con lo que nosotros hacemos, pues usualmente lo están. Un ejemplo de esto es lo que es el análisis económico. O sea, claro, hace mucho tiempo se consideraba que era una cosa al azar, o sea, cómo subían y bajaban pues lo que eran el valor de los activos, pero la ecuación fue la de Black-Scholes. Sí, yo dije que Navier-Stokes. En el 1900 y pico, los 30 por ahí, más o menos, se demostró con una ecuación salida de la física, estudiando el mercado de valores como lo que es, un fenómeno natural que está pasando. Y hay ecuaciones que gobiernan eso. Hoy en día yo puedo, no es fácil, no es trivial, pero hoy en día yo puedo predecir cuál va a ser el valor de un activo. Y eso es solamente uno de los ejemplos que están un poquito más alejados de lo que las personas tienen tienen concebido que es la naturaleza. O sea, yo estudio todo lo que se puede estudiar. Yo creo que esa es la mejor forma en la que podemos ponerlo. No sé si tú quieres agregar algo. No, claro. Sí, Saúl, te escuchamos. Ok, hay que tener en cuenta que, claro, estudiamos básicamente todo lo que se puede estudiar, dice él. Sin embargo, nosotros tenemos una manera muy particular de hacerlo. Existe una anécdota muy común para explicar esto. La de la vaca. Que es la de la vaca, sí, la de la vaca. ¿Cómo tú calculas el volumen de una vaca? O sea, viene un granjero y quiere saber cuánto mide su vaca en todas las proporciones, ¿verdad? Entonces un matemático viene y te la divide en porciones y aplica cálculo diferencial encima de él, la parametriza, la vuelve en una especie de estructura topológica bastante peculiar y lo hace todo en matemáticas. Un ingeniero viene y lo hace muchísimo más simple, lo sumerge en agua y ve cuánto sube el agua. En base al volumen que ha cambiado el agua, dice ese es el volumen de la vaca. Un físico coge y te dice, vamos a suponer que la vaca es esférica. Básicamente lo que nosotros hacemos es tomar algo que existe y hacerlo más simple, modelarlo de una manera que podamos tratarlo, que podamos diagramarlo, que podamos usar ecuaciones sencillas que ya nosotros conozcamos. Entonces, ese es el poder de la física y es básicamente lo que se nos enseña en la carrera. Procesos de pensamiento, formas de tomar cualquier cosa con la que te encuentres y reducirla a un modelo con el cual puedas verlo con la mayor simplicidad posible y trabajar en él y explicarlo así. Para los televidentes, la razón por la cual lo de la esfera es más sencillo es porque calcular el volumen de una esfera es bien sencillo. Sí, Tú solamente necesitas saber el radio. Entonces, se convierte ese problema más complejo de cómo yo puedo ver lo que es el volumen de una vaca en simplemente un problema más sencillo que es cuál sería el radio de una esfera que tiene el mismo volumen que una vaca. Sí, y así yo voy como que simplificando cada vez más y más el problema hasta que sea trivial. Y haciéndole la vida más fácil a lo que estamos fuera de la física. Bueno, ustedes saben que es muy interesante, sobre todo para los que venimos de esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, ver jóvenes como ustedes con ese nivel de comprensión y de profundidad en el conocimiento de la física y cómo ustedes manejan esto con mucha propiedad, que hay que decirlo, y lo explican de una forma muy pedagógica, que entiendo que todos y todas podemos entender perfectamente. Y ahí entra la pregunta obligada. La UAS, como su casa de estudio, ¿no? ¿Cuáles han sido los elementos que han incidido para ustedes tener ese nivel de profundidad que tienen en sus conocimientos? Pero además, ¿qué ustedes también, aparte de esto, pueden preguntarse o pedirle quizás a nuestras autoridades de la universidad para seguir generando jóvenes talentosos como ustedes o jóvenes que ya tienen ese talento, que la universidad pueda seguir fomentando su desarrollo para que la República Dominicana en su momento pueda convertirse en uno de los referentes en producción tecnológica de, si se quiere, del mundo? Muy bien. La UAS en ese sentido es más que espectacular, es literalmente única, dado que no hay otro lugar en el país donde se estudie ciencia
pura tal cual. O sea, la física, si la quieres estudiar, tienes que venir acá a Santo Domingo y estudiar en la UAS, en ningún otro lugar del país. Igual con química y otras ciencias. Si una sociedad quiere avanzar, tiene dos formas de hacerlo usualmente. Lo primero es que se pone a mejorar sistemas, se pone a organizarse mejor. Digamos en la agricultura, empiezan desorganizados, van organizándose en grupos, en colectivos, van organizando todo esto cada vez más y van desarrollando métodos para hacer las cosas. Pero hay un punto a partir del cual ya no pueden avanzar tanto, porque contar con el capital humano es una cosa, pero contar con herramientas es otra. ¿Y cómo tú desarrollas esas herramientas? Primero tú tienes que comprender lo que te rodea para poder desarrollar nuevas herramientas. Entonces, en ese sentido, la ciencia es indispensable. Es la ciencia la que nos permite desarrollar esas nuevas herramientas, que nos permite sortear problemas de la sociedad que antes eran imposibles de sortear. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como la única que imparte ciencia en el país, es pues indispensable justamente, es necesaria y es bastante... Nosotros en lo personal hemos recibido bastante apoyo de su parte al menos, y hemos conocido muchas personas afines al área también, y se nos ha apoyado en varias formas, entrándonos en competencias, en lugares donde presentamos las cosas que hacemos, incluso se nos ha apoyado en diferentes proyectos. Entonces, esa es en la parte como emprendedores, que ya parte de la ciencia, y en la ciencia también tiene un instituto de física, tienen, luego tú, no estoy seguro cuáles institutos tienen, pero si tú quieres, porque yo no estoy seguro. Sí, gracias, porque no las tengo justo ahora en la cabeza, pero ese es el punto. Ciencia y tecnología, en mi opinión, se ha apoyado bastante la UAS y es indispensable, al menos en la ciencia. Entonces, una cosa que tú mencionas al final es cómo nosotros como nación podemos pues llegar a ser un referente en tecnología, en desarrollo a nivel mundial. Y es algo que de hecho yo he mencionado varias veces con mis compañeros, lo he mencionado en otras entrevistas que hemos tenido, donde yo genuinamente creo de forma no irónica que nosotros tenemos el potencial para hacerlo, y te explico por qué. En términos de recursos naturales, nosotros somos de los países más ricos per cápita. Nosotros tenemos yacimientos de tierras raras, que son, para los que no saben, la que están en la partecita debajo de la tabla periódica, que usualmente tienen propiedades bien interesantes cuando estamos hablando de electrónica. ¿Qué significa esto? Eso significa que yo puedo minar y con relativamente poco dinero yo puedo conseguir una cantidad lo suficiente para yo pues poner una industria de semiconductores. No estoy hablando de yo ponerme a hacer chips, que podemos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de yo simplemente sacar la materia prima, tratarla y venderla. Pero si nosotros queremos llegar a un punto más adelante, aquí nosotros tenemos gente ya del área, ya de física, que trabaja en ciencia de los materiales. Nosotros tenemos gente preparada para el área y tenemos laboratorios que podrían estar mejor, pero tenemos laboratorios que están preparados para eso. Entonces podemos no solamente extraer materiales, sino podemos dar el siguiente paso para lo que es exportación de baterías, nanomateriales, microchips, todo ese tipo de cosas. Pero aún así, si quisiéramos dar siguiente paso ya a lo que es extracción, tratamiento y posteriormente pues diseño de nueva tecnología, también tenemos opción para eso. O sea, la generación eléctrica en República Dominicana no es la mejor. Estamos claros de aquí, yo no estoy diciendo nada controversial. Nosotros todavía quemamos carbón. O sea, estamos en ¿cuánto? Los 1800, pero abuelo. Sea como sea, la generación eléctrica por kilovatio es extremadamente barata comparada con la región. Eso significa que a mí como empresa me sale más barato tener, no sé, poner una industria acá. Eso significa que el proceso de manufactura es un poco más barato. Eso sin considerar cosas como zona franca ni nada por el estilo. Simplemente porque la electricidad es más barata. Y si a eso le sumamos mano de obra, tenemos mucha mano de obra acá. Si a eso le sumamos mano de obra especializada, que tenemos también. Y si a eso le sumamos que se reducen costos por minería y excavación, yo no tengo que sacarlo de algún sitio en Japón y traerlo para acá. Yo puedo ir al Pico Duarte, por decirte algún sitio. Yo no sé si allá donde están los yacimientos, pero yo no. Pero yo puedo ir al Pico Duarte,
minar, sacarlo, llevar para San Cristóbal, donde sea que yo tenga mi fábrica, ahí refinarlo, luego llevarlo a cualquier otro sitio y ya de ahí producir tecnología para el mundo. Nosotros tenemos personas preparadas para eso. O sea, que no es un sueño, no es un paisito pequeño que cada 5 años, no sé, lanza un deportista. Nosotros no somos eso. De hecho, si me permiten comentar al respecto. Dale. O sea, que ahí me gustaría, Saúl, para que ustedes sigan profundizando en esa misma dirección, ya un poco siguiendo la línea de lo que está planteando Gabriel, me gustaría que ustedes puedan decirnos, ya ustedes han puesto sobre la mesa todo el potencial que tiene la República Dominicana, desde la materia prima hasta los recursos humanos. Entonces, ¿qué le hace falta a la República Dominicana para poder llegar a ese punto que ya acaba de decir Gabriel y que tú también, Saúl, has hablado de eso? Ok. Yo voy a comentar que de hecho el capital humano es más impresionante de lo que se cree. Porque los científicos aquí son de altísima calidad a nivel mundial. Prácticamente cada compañero que nosotros tenemos que salió al extranjero ha destacado de alguna manera en el exterior. No se me ocurre alguno que no lo haya hecho. Entonces los dominicanos por alguna razón acaban destacándose muchísimo en la ciencia. Entonces tenemos un montón de potencial. Tu pregunta era sobre qué nos hace falta, ¿verdad? Nosotros justamente estamos sumamente conscientes de la naturaleza de los científicos y de la manera en la que los ve el mundo. Porque la ciencia no se hace para ser vista. La ciencia no se hace por reconocimiento. La ciencia no es mediática. De hecho, probablemente uno de los científicos más importantes del país le escribimos el otro día porque alguien nos había pedido que le iba a hacerle una entrevista y le dijo que no le gustan los medios. Normal, y al parecer hay varios científicos que son así. Resulta que eso habla bien de los científicos, está bien. Habla sobre cómo se hace la ciencia por el amor a la ciencia misma, por el amor a aportar conocimiento. Pero también genera un pequeño problema, casi una paradoja. Y es que la ciencia se hace para la sociedad, la ciencia se hace para las personas, la ciencia se hace para innovar, e innovar es lo que cambia el mundo. Entonces, el mundo es cambiado por estas personas que son poco vistas, y la gente no está demasiado consciente de ello. Entonces, la gente ni siquiera sabe que aquí se hace ciencia. Siempre que se nos ve, se dice, yo ni siquiera sabía que en la República Dominicana habían científicos. Y sí hay, y eso es parte del punto. Una cosa a comentar también, Saúl. Ajá. Es que al inicio cuando nos estaban haciendo la presentación, te mencionan, no, ellos son los que hacen que la vida para nosotros sea más fácil con tecnología y todo eso. Y ahí está justamente parte del punto que Saúl está comentando. La ciencia, yo no investigo. Yo trabajo en investigación. Yo no investigo para ver cómo yo puedo mejorar los celulares. Eso no es mi trabajo. Ya eso viene un ingeniero y lo hace. O sea, el trabajo de la ciencia, la facilidad que vaya a traer al desarrollo o a lo que sea es casi irrelevante. Uno investiga por saber. Yo sé que tal vez puede ser un concepto medio extranjero para lo que es la mayoría de las personas. O sea, tú piensas que todo el que trabaja en investigación tiene que necesariamente estar de la mano con lo que es el desarrollo. O sea, usualmente vienen unidas investigación y desarrollo. Pero incluso nosotros dos, lo que investigamos son cosas extremadamente teóricas. O sea, yo no le había puesto la mano a un tornillo, por decir algo, hasta que fundamos la compañía. Y de hecho, yo estoy aquí no porque a mí me guste estar en las redes, no porque, aunque sí, sería una buena idea, pero no realmente por motivar personas, sino porque nosotros tenemos una compañía y tenemos que de una forma u otra darnos a conocer. O sea, pero el trabajo de la ciencia no es hacer la vida más fácil a la persona. Sí. Eso es un ¿cómo se dice byproduct en español? Un subproducto. Eso es un subproducto de lo que pasa. Sí, claro, yo investigo qué sé yo, electromagnetismo, yo sé qué cosas pasan con, no sé, cuando yo paso cierta corriente por un cable. De aquí podría salir tal cosa. No al revés. No es yo estoy buscando cómo hace un transformador antes de yo conocer el fenómeno. Primero conozco el fenómeno, lo conozco en su totalidad, y de ahí yo puedo sacar innovación.
Y es interesante, al final de la jornada, como quiera, lo que está de por medio siempre es el conocimiento. O sea, eso es lo primero en la ciencia, pero ese conocimiento siempre nos lleva a solucionar problemas. Así es. Y más que solucionar problemas, yo diría que a facilitar a las personas mecanismos para vivir mejor. Y dentro de eso, ya mencionaste el tema de tu empresa, y nos gustaría un poco conocer qué hace esa empresa, a qué se dedica, y bueno, pues, cuáles son los productos que ustedes promueven dentro de esa empresa. Entonces, justamente ahí viene la cosa. Y es que, entonces, toda esa manera de hacer ciencia hace que las personas vean la ciencia como algo absolutamente lejano, algo que no les compete a ellos, algo que no se aterriza en ellos y algo que toma décadas para siquiera rendir frutos. Sin embargo, la ciencia también tiene este otro lado, que es el de innovar, que es el de generar cosas por el bien de la sociedad, el bien de las personas. Entonces, justamente de eso se trata. Hay maneras de hacer ciencia, hay maneras de aplicar la ciencia. Nosotros decidimos tomar este conocimiento y aplicarlo en esta otra forma. Directamente tomar a los científicos, tomar todo este conocimiento, juntarnos acá, formar equipos y decir, vamos a utilizar todo esto que estamos haciendo directamente para innovar, para mejorar la vida de las personas, para cambiar cosas. Entonces, de eso es que se trata nuestra empresa, que se llama BCC Technologies. BCC es porque es como una especie de cubo, que es como un cubo con otro átomo en el centro, que es como usualmente se organiza la materia. Entonces, eso es un BCC. ¿Qué hemos hecho hasta ahora nosotros? Nuestro producto estrella, que ha recibido bastante atención mediática, es un software para el análisis de microestructuras, que originalmente empezó justamente para eficientizar las tareas de un laboratorio local de nanotecnología, que simplemente era una cuestión de realizar algunos cálculos que se hacían a mano y que tardaban un montón de tiempo. Lo conseguimos reducir de 8 meses a 1 semana. Excelente, pero luego vimos de que se podía hacer muchísimo más que solo eso, y lo aplicamos ahora en medicina, en ingeniería, en biología, y resulta que podemos analizar de muchas maneras diferentes todo lo que se pueda ver en un microscopio con métodos que antes no existían para las computadoras. Antes las computadoras no podían hacer eso, ahora pueden gracias a nuestro software llamado MAPS, que son siglas para programas de análisis de microestructuras. Es una línea de software. También tenemos AquaSpecter, que es básicamente un programa, es un dispositivo portátil para analizar lo que hay en el agua. Se introducen unos electrodos en el diseño actual, o se utiliza una tubería, un pedazo de tubería que se adhiera a la tubería con el dispositivo ahí y analiza constantemente qué es lo que hay en el agua. ¿Eso es útil para qué? Cosas como en procesos de agricultura, en el cual una persona se nos acercó el otro día, dijo que tenía problemas porque había perdido 2 plantaciones de arroz. 2, muy bien. Y no quería perder una tercera porque es un montón de dinero. ¿Por qué lo había perdido? Porque el agua tenía altos niveles de arsénico, que era muy malo para las plantaciones. Entonces, con este producto ellos pueden saber qué hay en el agua. ¿Cómo se hace? Con productos basados en física, química y electrónica, que son bastante avanzados. Y algo de física estadística, ¿verdad? Sí. Si quieres comentar más al respecto. Sí, de hecho he dejado un poquito más de contexto con respecto al segundo producto. Nosotros lo que tenemos es un espectrómetro de impedancia electroquímica, que es una máquina de laboratorio que no es nueva. Nosotros no nos inventamos eso, vamos a ser 100% honestos. La innovación de nosotros es en reducir lo que es la electrónica de eso y ponerle en las manos de personas no técnicas. O sea, tú puedes mandar una muestra de agua o lo que sea, tú puedes mandar al laboratorio y te aseguro con 100% de certeza que te van a decir qué hay. Pero el proceso es lento, el proceso es costoso. Y cuando yo, como alguna entidad, ya sea pública o privada, quiero tomar alguna decisión, usualmente el tiempo importa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es estudiando la variación de la impedancia eléctrica sobre 3 electrodos, 2 de medición y 1 de referencia, para pues detectar sales minerales, detectar iones, detectar, en otras palabras, metales pesados, contaminantes, cosas así en el agua. Entonces,
¿A quién le serviría esto? Estamos hablando de empresas que requieran de control de calidad, estamos hablando de cuestiones de agricultura, como el caso que él menciona. También tenemos otra versión. Farmacología. Farmacología también, sí, pero eso cae dentro de las empresas que tienen que mantener control de calidad. Sí. Tenemos otra versión que utiliza tecnología un poquito más avanzada para detectar moléculas más complejas, que ya solamente la impedancia no es suficiente para caracterizarla. Y eso viene en forma de una tubería para monitoreo constante, que es un producto que estamos desarrollando ahora mismo todavía. Y aparte de eso, ofrecemos servicios. Nosotros hacemos desarrollo de software, usualmente desarrollo de software científico, pero hey, si ustedes no quieren pagar por hacer una página web, también lo hacemos. Hay que buscar los billullos, ¿verdad? Ofrecemos DLS, me parece que son los únicos en el país que lo hacemos. Eso que es para caracterización de partículas. Sí, para caracterización de nanopartículas, que eso es Dynamic Light Scattering, que en esencia tomamos un láser, lo hacemos pasar por una muestra y estudiamos el scattering alrededor de eso. Con eso podemos construir lo que son los histogramas de tamaño. Para hacer nuevos materiales y entender. Sí, para caracterizar materiales. Así sí. es. ¿Qué otro servicio Actualmente ofrecemos? esos son. Bueno, ustedes saben que, eso es lo más importante. ustedes saben que me parece muy interesante todo lo que ustedes están planteando. Yo creo que es parte de una respuesta a una sociedad que de una manera u otra necesitaba el surgimiento de una empresa con esas características. Y qué bueno que sea en manos de jóvenes que trabajan la ciencia. Y quizás ya para un poquito ir concluyendo la entrevista, ustedes saben que el tiempo en televisión es corto. Nos gustaría que ustedes pudieran, como jóvenes científicos, que nos puedan decir finalmente qué necesitamos nosotros como país para seguir fomentando el desarrollo de los jóvenes que tienen ese talento y que quieren incursionar en la ciencia y lograr aportar con sus conocimientos al desarrollo de la República Dominicana o al descubrimiento de nuevos conocimientos, como ustedes ya han explicado en el transcurso de esta entrevista. Eso no es tan trivial de comentar. O sea, yo estudié física, yo puedo hablar un poco de ciencia, yo puedo hablar un poco de lo que yo sé, pero yo no soy político, yo no soy economista. Realmente para todo lo que yo diga. O educador, sí. O educador, todo lo que yo mencione no es nada más que especulación o mi opinión, no. Pero yo lo que creo es que se necesitan más espacios donde se pueda desarrollar lo que es la ciencia. Se necesitan más espacios donde empresas públicas o privadas puedan desarrollarse en lo que es el ámbito científico. Cuando nosotros llegamos estaban hablando había un reporte sobre inteligencia artificial. Son cosas que están en el momento, pero que muchas personas lo que piensan es, sí, vamos a meternos en esto que es ciencia de vanguardia, y no siempre es lo mejor, no siempre es la idea. Primero tiene que construirse toda una infraestructura tecnológica alrededor de esto. Pero es importante mencionar también que por parte del Estado, por parte de muchas entidades del Estado y privadas acá en el país, hay facilidades para emprendedores, que son cosas de las cuales estamos tratando de aprovechar. Entonces, no estamos ni blanco ni negro ahora mismo en la República Dominicana, estamos más en un gris, y ese gris se está aclarando, estamos en proceso. Cada vez hay más personas estudiando ciencias, cada vez hay más personas estudiando no solamente ciencias, sino STEM, que es ingeniería también, cosas que tengan que ver con tecnología. La población cada vez es más educada. A lo que me refiero con esto es, hay más personas que, no necesariamente por parte de la universidad, sino tienen conocimientos técnicos en promedio más que la generación anterior. Entonces, estamos cada vez avanzando un poquito más. Sí. Justamente con eso último tú expones lo que yo quería comentar al respecto, que es
una cuestión cultural. Tú preguntas qué se necesita para que esto progrese más. Justamente eso. Como él dijo, hay muchas más personas estudiando ciencia de lo que había antes. Me parece que hace 3 generaciones fue que estudiaron nuestros profesores. Más o menos. Habían como 7 personas en la carrera de física. Ahora hay más de 100. Eso suena poco, es relativamente poco. No, hay cerca de 100. Eso es relativamente poco, pero para esta carrera son bastantes personas. Claro. Eso es porque está habiendo un cambio cultural. Y cosas como la que nosotros estamos haciendo, esa es parte de nuestra intención. Ayudar aún más a ese cambio cultural. La cultura de República Dominicana es la que nosotros queremos que se vea impactada y que se reconozca aquí que existe la ciencia, que aquí se hace, que aquí hay un potencial absurdo, tremendo. Y que esto tiene un valor enorme. Es algo bueno, es algo positivo, es algo deseable y es algo que nosotros queremos que la sociedad dominicana, que su cultura absorba en general. No, chicos, muchas gracias a Saúl, a Gabriel. La verdad es que escucharles a ustedes nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, se lo digo de corazón. De verdad que nos dice que nuestro país va bien, nos dice que la República Dominicana se está encaminando por el sendero del desarrollo, porque escucharle hablar con la profundidad, con la seguridad a nivel de los conocimientos que tienen, pero además la precisión que tienen sobre lo que debemos de hacer en la República Dominicana para desarrollar esa cultura del conocimiento científico, nos dice claramente que vamos por buen camino. Así que reiterarle las gracias. Este es su programa. Esperamos que podamos tener otro segmento con ustedes en algún momento para compartir otro de los tantos avances que ustedes están aportando, y simplemente decirle a nuestros amigos televidentes que sigan en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. Bueno, nosotros siempre nos preocupa todo lo que pasa a nivel económico en el mundo, y de estos elementos que de una manera u otra juegan un papel importante en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos a nuestro experto Orland Joy, que nos explica cómo anda el panorama económico. Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas y amigos televidentes de Voz Media y de su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, mi querido amigo y hermano Morillo, por pasarme la antorcha aquí para hacer esta breve presentación. Miren, como ustedes saben, ya estamos a fin de año, hay muchos planes, proyectos, ideas que se quieren desarrollar, que se tienen que desarrollar obviamente por parte de todos nosotros. Algunas reflexiones, algunos análisis, pero aquí no vamos a entrar en esa parte. No vamos a hacer un análisis con relación del año, por lo menos no en este programa de esta semana. Y a lo que vamos el día de hoy es un tema súper interesante y que hace unos días llamó la atención, por lo menos en el panorama local, como algo novedoso, que es un proyecto de ley que se está estudiando para regular la inteligencia artificial en la República Dominicana. Y esto no viene del vacío, básicamente, bajo el entendido de que a nivel mundial hay diferentes tipos de matices. Pero vamos a ver que la regulación en inteligencia artificial no es así. Primero vamos, como siempre, con el concepto, para aquellas personas que no conozcan con qué se come eso o qué significa. Inteligencia artificial no es más que simplemente programas tecnológicos que permiten el análisis, procesamiento y la automatización, obviamente, de procesos manuales, logísticos, o cualquier otro proceso, como puede ser que usted analice un libro, como usted analice un video, que usted cree un libro o un video, a su vez también de cómo automatizar, por ejemplo, estructuraciones o, vamos a decir así, conformaciones de edificios para aquellos estructuralistas, ingenieros y arquitectos, en ese caso, y un sinnúmero de cosas más que se utiliza en la milicia, por ejemplo, también es una de las partes más importantes. El fin de cuentas con esto es que nosotros tenemos para todo este proceso que
hay una inversión grandísima. Entonces, a nivel mundial, nosotros podemos entender de que la inteligencia artificial posee básicamente todo un mundo en cuanto a su desarrollo, sus aplicaciones, etc. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, le voy a hacer un breve resumen de cómo está la regulación por zonas. La única zona del mundo que ha regularizado y ha puesto un marco bien cerrado a nivel legislativo para el desarrollo, fomento, investigación y desarrollo e innovación de la inteligencia artificial y en estas empresas ha sido la eurozona, los 27 países y también, si queremos ser un poquito más, la eurozona plus con Reino Unido de la mano también. Han puesto y unificado estos criterios en los cuales, bueno, ¿qué podemos decir? Lamentablemente muchas empresas han tomado nota de esto y se están yendo a legislaciones o mejor dicho, otras zonas en las cuales sí se puede dar más sencillo y más fácil el desarrollo, que eso es lo que se busca, como es Estados Unidos, como es Canadá, en ese sentido. En Latinoamérica nosotros tenemos México, que lo que ha hecho es una estrategia nacional de desarrollo, implementación y patentización vamos a decir, proyectos de inteligencia artificial. Entonces, visto desde ese punto de vista, para hacer ya como esto de panorama económico y rendirle homenaje al mismo, para decirles las inversiones, mire, en promedio, tomando a Estados Unidos como referencia, un proyecto básico va costando desde $10,000 hasta los $50,000, un proyecto básico cualquiera. Se lo dice alguien que trabaja temas de inteligencia artificial y tengo mi empresa de consultoría y en ese sentido y todo eso, y los compañeros acá sacamos provecho de todo esto. Entonces, ustedes tienen que un proyecto sencillo, algo vamos a decir así, una aplicación que solamente le analice ciertos aspectos de un documento, no le costará más de $50,000. Ahora, si es un proyecto mucho más complejo, ya ronda de $200,000 hasta los millones de dólares en adelante, porque va a depender de la complejidad, va a depender del tema que se trate, va a depender de muchos otros factores. ¿Qué entran en juego esto? Entra en juego las consultorías que se hacen, contratación de expertos para que puedan evaluar los resultados de estos desarrollos, los desarrolladores, tanto desarrolladores front-end, que son aquellos que le ponen la carita bonita al programa, como aquellos back-end, que son aquellos desarrolladores que se encargan de hacer la estructura y los cimientos y la zapata de todo el programa que se va a estar lanzando. Asimismo también va a depender si es local, si es internacional, un sinnúmero de factores en esto que, como ya les dije, estos precios van rondando. Realmente entendemos que la República Dominicana lo que debe abocarse es una estrategia nacional de desarrollo, patentización y promoción de estos proyectos de IA, en lugar de hacer una investigación meramente o un bloqueo por el algoritmo, que no sería lo correcto tampoco, porque estaría violando, por ejemplo, la propiedad privada en cierto sentido y el derecho de autor, y bueno, también la gestión de la data, en este caso, que se va a estar haciendo de este algoritmo y una patentización, en fin, que hay muchos factores que hay que considerar en eso. Pero lo cierto es que una inteligencia artificial o un laboratorio de inteligencia artificial no sería lo ideal tampoco. Sí sería lo ideal es promover que las empresas de tecnología se instalen acá en República Dominicana, atraer a través de una legislación que pueda hacer algo lo más parecido como por ejemplo en Estados Unidos. Ya para eso hacemos otro programa en ese sentido y hacemos algunas promociones, algunos artículos para dar eso. Lo que sí, queridos amigos, es que ya ustedes saben que el panorama en el 2025 en adelante viene dado por desarrollos, innovación y la inteligencia artificial es la que se considera va a liderar todo este escenario. Con ustedes estuvo la Enjoy Bolívar. Reitero las gracias a mi querido hermano Murillo y a los demás amigos del programa que siempre apoyan y del canal. Les deseamos feliz resto de la tarde y continúen viendo, conociendo otras fronteras y quédense con Voz Media. Adelante. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo.
En la planta de procesado contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, como siempre, tratamos de aportarles a ustedes las novedades que hay en materia migratoria. Y para eso, nuestra experta Erika Viola en un cruce legal. Buenas tardes, amigos y amigas de nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. En la tarde de hoy estaremos, como siempre, dándoles recomendaciones sobre un cruce legal a otro país. Continuando con nuestro segmento sobre cómo viajar a las islas del Caribe, en la tarde de hoy estaremos conversando sobre las Islas Vírgenes Británicas que pertenecen al Caribe. Pues en el Caribe contamos con más de 60 islas que corresponden a lo que es todo lo que es británico. Es decir, contamos con islas como las Tórtola, Islas Anegadas, Islas Vírgenes Gordas, que conforman todo lo que es territorio británico en el Caribe. ¿Qué necesitamos para viajar a estas islas? Bueno, si usted es dominicano y tiene una visa americana, usted puede entrar a las Islas Vírgenes Británicas. Si usted es dominicano y no tiene una visa americana ni canadiense, puede entrar también con una visa Schengen o una visa británica. Usted requiere completar un formulario que se encuentra virtual en la página de la Embajada Británica en el país. Conjuntamente con este formulario debe de tener su arraigo económico y arraigo social. Esto es muy importante, pues estas islas son de vacaciones, son islas de turismo. Usted debe de tener un arraigo social y económico que les ayude a probar que usted no se va a quedar de manera ilegal en estas islas. Todo el formulario, el proceso es virtual. Una vez recolecta los datos de manera online, usted se va a dirigir con el expediente presencial a BF Global, el cual es el encargado de recolectar los formularios y las pruebas de su arraigo social y económico para llevar a la embajada. Usted no tiene que tener una cita presencial en la embajada, esto es meramente administrativo, por eso es que hay que demostrar los arraigos económicos y sociales en el país. Usted debe de aportar su carta de trabajo, debe de tener su certificado médico de que está en buena salud, arraigo económico, cartas bancarias que dispone de solvencia para ir a visitar estas islas. Debe también de contar con un arraigo social, familiares en el país que le une y le ata a volver a su país de origen. Debe de contar con su vuelo ida y vuelta para poder presentarlo a la entrada de migración y que ellos vean que usted va a salir de su territorio en el tiempo determinado. Igualmente debe de contar con su seguro médico. Estamos hablando de islas donde hay mucha agua, muchas olas y mucho sol, por lo que a usted se les recomienda que tenga su seguro médico por cualquier imprevisto. Si su visa es aprobada, ellos se comunican administrativamente con el usuario y le estampan el visado en su pasaporte, sin tener que ver un cónsul directamente. Es bueno saber que estas islas son conocidas por el buceo, por el tema del surf, además sus lindas playas, sus aguas cristalinas y sus arenas blancas. Esperamos que con estas informaciones ustedes puedan ir a conocer de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Es todo por hoy. Esperamos que nos continúen viendo en otra entrega de su segmento Un Cruce Legal.
Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Las curiosidades, la ciencia, la educación, la cultura, son parte de esos elementos que busca responder este programa y por eso tenemos a Amalia Morillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, le hablaremos de un tema nuevo. El día de hoy hablaremos de la Navidad. La Navidad es una época y una festividad de mayor alegría en la República Dominicana. Entre ellos se encuentran varias actividades que son originales y que son obligatorias en nuestra República Dominicana por la emoción que nos genera. Y entre ellas están las decoraciones, las casas, calles y plazas se iluminan con luces, guirnaldas y decoraciones coloridas. Por supuesto, se encuentra el árbol de Navidad y el pesebre, o como nosotros le llamamos, el nacimiento. Son elementos centrales en los hogares. También, por supuesto, encontramos villancicos y músicas que en diciembre suenan como merengue, bachata y aguinaldos, que son canciones tradicionales navideñas. Un dato importante que deben de saber es que las mayorías de las canciones son religiosas y bastante pegadizas. También encontramos entre ellas tradiciones religiosas como la misa de aguinaldo, que son celebraciones religiosas que se realizan en la madrugada durante los días previos a la Navidad. Y la misa del gallo, que es la misa que se realiza a la medianoche el 24 de diciembre. Es un momento importante para muchos dominicanos religiosos. Y por supuesto, el momento que más nos gusta a todos los dominicanos, la cena de Nochebuena. Entre ellas, las familias se reúnen para compartir una cena especial que incluye lechón asado o como nosotros le llamamos el cerdo, ya sea al horno o a la parrilla, pastel en hoja, ensalada rusa, moro, entre otros como postres y bebidas. Pero hay dos bebidas que los dominicanos no pueden dejar, que es el ponche casero y el ron dominicano. Hasta aquí llega el segmento del día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa, como siempre esperando que los conocimientos generados en este programa sean de mucha utilidad para ustedes. Y le dejamos la invitación a que continúen en sintonía con este canal, Voz Media, y que nos sigan en las redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. La sintonía es el próximo domingo a las 12 del mediodía.